Buenos días a todos. Ya nos sentimos a cero al madrugar. De momento nos han fallado dos que vendrán a las 11, pero ya a las 11 vendrán a tomar un café, porque ya aquí ya habremos acabado. Va a empezar con la introducción Juan José, Jesús, y más o menos lo que llevamos nosotros haciendo en esta legislatura. Y luego ya tomará la palabra Joaquín, de Ascanias, y Paco, de CEO de la Residencia de Vitoria. Y con Ramiro y con Javier queremos hablar cómo podemos empezar a hacer algo. O sea, no el centro de día, que ya os irán comentando, que no es factible, pero alguna cosa para empezar poco a poco, dando pasos para poder llegar al final a una residencia. Dejo la palabra a Juan Jesús y luego ya a Sí. Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta jornada que hemos preparado para conocer mejor entre todos las posibilidades para llevar a cabo pues, o un centro de día o una residencia de ancianos en nuestra localidad. Recientemente ha surgido entre los vecinos un movimiento reivindicativo, el cual demanda un centro de día para Huerta y está realizando una recogida de firmas. Desde el inicio de nuestra primera legislatura, y ya recogido en nuestro programa, siempre hemos pensado que era una prioridad para nuestro pueblo que existiera una residencia de ancianos. Además del servicio que puede dar a nuestros mayores, son centros que dan trabajo a un gran número de personas, muchas de ellas mujeres. Inicialmente nos encontramos con el problema de la inexistencia de un suelo urbano edificable para construir dicha residencia y nos pusimos manos a la obra para adquirir dicho suelo. Paralelamente hemos estado visitando residencias de ancianos y centros de día de distintos tamaños y con gestiones diferentes. De las muchas visitas que ha hecho el alcalde a residencias y reuniones con sus gestores, así como con la administración, yo le he acompañado en un par de ocasiones, visitando la residencia, por ejemplo, la de Tardajos, residencia pues, grande de 162 plazas y que pertenece a un grupo de muchas residencias, o a la de Ontoria del Pinar, residencia mucho más pequeña y de la cual hoy nos acompaña su director. Sin duda yo me quedo con esta última, sobre todo porque los residentes se conocían entre sí al ser vecinos de Ontoria y de pueblos de la comarca. También hemos estado con la gente de Ascanias en Huerta para estudiar las diferentes posibilidades, así como con estudios de arquitectura que nos han hecho bocetos con configuraciones de posibles residencias. La verdad es que tras las primeras reuniones esta corporación siempre se ha decantado por una residencia en lugar de un centro de día. En una de estas visitas nuestro alcalde encontró un posible inversor que vino a Huerta y mostró su interés por llevar a cabo una residencia de 80 plazas en nuestra localidad. Le intentamos poner todas las facilidades y proporcionarle el suelo, pero a los pocos meses decidió jubilarse y vendió todas las residencias que tenía. Con el resto de grupos inversores no hemos tenido suerte y a todos les ha parecido un pueblo muy pequeño y buscan hacer grandes residencias en ciudades o en pueblos muy cercanos a grandes ciudades. Sin inversores y sin que las administraciones quieran llevar a cabo nuestras nuevas residencias, nos encontramos en este punto. Nos preguntamos si debe ser el promotor el Ayuntamiento de Huerta y endeudarse en casi 3 millones de euros o si debemos empezar por un centro de día u otros servicios. Entonces, para eso hemos convocado esta jornada. En primer lugar va a hablar Joaquín, que nos hable un poco del tema de lo que lleva de la Fundación Ascanias y cómo ve posible el centro de día o una residencia. En primer lugar, agradecer la invitación y os voy a hablar de nuestra experiencia. ¿Vale? Nosotros empezamos, pues, vamos toda la vida en el sector de discapacidad, pues, y desde hace... ¿Dónde está? Sí, por eso digo. Para los que no, sí, ¿no? Para los que no conozcáis Ascanias, llevamos más de 60 años atendiendo a personas con discapacidad intelectual y hace 10 años no llega, diversificamos hacia las personas mayores. Actualmente gestionamos dos residencias de mayores, una en Salas de los Infantes y otra en Villadiego, y tenemos un centro de día en Salas de los Infantes con escaso éxito. No os voy a engañar, el centro de día es casi residual.
¿No se oye? Sí, sí. ¿Voy? ¿Ahora? Vale. Os digo, es que sí que hablo bajito, sí. Si os comento un poco nuestra visión, ¿vale? En primer lugar, creemos que los modelos de atención que ahora propone la Junta de Castilla y León van por otro lado, ¿vale? Se centran más en, mientras sea posible, que la persona mayor pueda permanecer en su domicilio. Yo no sé si hay aquí alguna representante del CEAS de Huelva, ¿vale? Conocéis el programa Gusto en Casa, y es un programa que lo que promueve precisamente son apoyos en el domicilio, ¿vale? A través de la asistencia personal y de asociar algunos servicios como puedan ser el catering, incluso la lavandería si hubiera ocasión o alguna empresa de la zona que lo realizara. Se trata de, bueno, pues que con microapoyos o en función de la evolución de la persona pueda seguir viviendo en su domicilio, ¿vale? El A Gusto en Casa también es compatible con el SAR, ¿vale? Que es otro de los programas, en este caso lo lleva la Diputación y que también promueve unos apoyos para que la persona siga viviendo en el domicilio. Evidentemente, los modelos hacia los que tiende ahora la Junta inevitablemente tienen que cohabitar con los modelos tradicionales en los que las figuras de centro de día y residencia existían. ¿Qué vemos nosotros respecto a los centros de día? Pues que hay que plantearse muy mucho la viabilidad y la complejidad que tiene la apertura de un centro de día. Desde el punto de vista de si existe realmente una demanda de plazas, el punto de vista de las exigencias de la administración en cuanto a normativa, el punto de vista en cuanto a personal, porque así como el A Gusto en Casa, para que las personas que desarrollen las funciones te exigen una figura que se llama el asistente personal y actualmente no está regulada, o sea, cualquier persona con una pequeña formación que le presta la empresa, pero no es una formación formal, puede realizar eso. Los centros de día ya hablamos de que las personas tienen que estar formadas en atención sociosanitaria, en auxiliar de enfermería o tener certificados de profesionalidad. Y por experiencia os digo que sobre todo en las zonas rurales nos está costando muchísimo encontrar ese tipo de perfiles, ¿vale? Y luego el centro de día tiene otra complejidad, que es la logística. La logística de que un centro de día suele llevar aparejado el transporte de los usuarios, ¿vale? Nosotros en salas, y es uno de los errores que cometimos, y por eso os lo comento, hicimos un radio de 10-15 kilómetros alrededor del centro de día, pero eso suponía que algunas personas mayores tenían que pasarse más de una hora en la furgoneta, por lo cual también tenemos que pensar en la calidad de vida de esa persona que tiene una hora de ida y una hora de vuelta para estar luego un periodo en el centro de día, ¿vale? Todo eso hay que darle una vuelta. ¿Qué podemos empezar? Yo creo que aquí tenéis un centro de jubilados que como espacio está genial, está muy dotado. Se puede empezar con implementar algún servicio de línea fría, comedor, para si alguna persona lo quiere. Se puede implementar un servicio de lavandería, se puede implementar algunas terapias a demanda que se puedan hacer, se pueden complementar con los programas de Diputación y luego valorar si la demanda de verdad nos lleva a la solución residencial. No voy a decir el pueblo, pero actualmente hemos recibido 3, 4, 5 llamadas de alcaldes que con toda su buena intención se han preocupado por sus mayores, han invertido mucho en fondos propios, han endeudado al pueblo y ahora tienen una instalación muy bonita, pero está vacía, porque ninguna de las empresas a las que han sondeado ven viabilidad económica, porque tenemos que tener en cuenta que este tipo de servicios tienen que ser sostenibles.
¿vale? Para cualquier empresa que gestione, ya no digo que tenga unas ganancias salvajes porque en lo social no se da, pero sí tiene que ser sostenible. Y hay, bueno, la gente que trabaja en Diputación conoce 2, 3, 4 casos de alcaldes que en su momento, aprovechando los planes provinciales de Diputación, invirtieron mucho dinero en unos locales muy bonitos, muy accesibles, con mucha luz, pensando en que los vecinos de su pueblo iban a estar fenomenal, pero luego no han encontrado a nadie que quiera gestionar, y lo que pensaban que las personas querían, cuando se les explicó que una plaza de día tiene un coste de unos 700 euros al mes aproximadamente, pues esa demanda latente pues ya no era tal. Por lo cual, mi opinión es esa, que reflexionemos mucho, que sepamos un poco dónde estamos, qué necesidades tenemos, y ir poco a poco aprovechando lo que tenemos. Tenemos un programa Busca Casa que económicamente, bueno, puede salir bien para las personas porque entra dentro de la dependencia, o sea, puede ser subvencionado por la dependencia, y luego el pueblo a nivel local puede ir implementando pequeñas soluciones que pues dimensionen un poco más los apoyos para las personas mayores. Y eso, en función de cómo evoluciona la población, que todos sabemos que nos estamos haciendo mayores, pues evidentemente habrá que buscar unas soluciones a medio plazo, que ahí es donde podría entrar la solución de ámbito residencial. Y esta es mi opinión como técnico de España, que puede ser compartida o no. Aquí tengo al gerente, por si he dicho algo que no corresponde y quiere ampliar, pero nuestra opinión como operadores del sector y como también prestadores del servicio de la búsqueda de casa, porque no lo he dicho, o sea, no quiero engañaros, gestionamos residencias y gestionamos el ajuste en casa, y entendemos que las dos soluciones ahora mismo tienen que coexistir. Estamos en una fase en la que las dos soluciones son válidas, pero bueno, mientras la persona pueda seguir viviendo en su domicilio y si se prestan los apoyos adecuados para que tenga calidad de vida, nosotros apostamos por ello. En el momento en el que la persona ya no pueda vivir, en la que el cuidador principal, por motivos de conciliación, por motivos de edad, por determinadas circunstancias, pues no pueda estar ahí presente prestando los apoyos, pues es cuando entran otro tipo de soluciones como la residencial. Lo del centro de día, de verdad, valorarlo muy mucho y pensarlo porque con nuestra experiencia es complicado que en una zona rural pueda ser viable. Una pregunta. Según la normativa del centro de día, según la normativa del centro de día, la Junta de Castilla y León te exige un médico y una enfermera. ¿Es así o no? Con la normativa antigua, sí. Con una nueva ley que ha salido, la Ley de Cuidados de Larga Duración, no. Pero no se ha desarrollado. Nos vemos en una ley que tiene un marco normativo, pero no se ha desarrollado todavía. Sí que es verdad que sí que te exige otro tipo de figuras técnicas. La nueva ley exige figuras técnicas, no detalla cuál, pero tened en cuenta que si tenemos dificultades para encontrar perfiles de auxiliares de enfermería, de atención sociosanitaria, más dificultades vamos a tener para encontrar figuras de terapia ocupacional, de fisioterapia, de enfermería. O sea, las figuras técnicas cuesta bastante más, e incluso por experiencia os digo, las podemos tener los meses de invierno si quieren desplazarse, pero en cuanto el SACIL abre sus bolsas, bueno, eso nos ha pasado. O sea que eso es otra de los aspectos a tener en cuenta, el tema de los perfiles profesionales que requiere un centro de día. Vale, muchas gracias, José. Voy a dar paso a Paco y luego a continuación vamos a hablar un poco de preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Buenos días a todos. ¿Se oye bien, no? Bueno, aquí tenemos que ver dos cosas, ¿vale? Una de ellas, cuáles son las necesidades que tenemos.
Lo que está claro es que un centro de día, ten en cuenta que lo único que hace es dar un respiro al cuidador principal. ¿Me he explicado? Al hijo que está en casa, al que cuida a su padre o al que cuida a su madre. Es lo que conseguimos con un centro de día. Las verdaderas necesidades que tenemos en estos pueblos, sobre todo, es la gente que somos muy mayor, ¿vale? Y la gente llama, a mí personalmente me llaman con verdadera angustia porque no pueden cuidar a su padre. O sea, el problema que tenemos en estos pueblos es cuando tú tienes a tu padre en casa o ha dado un ictus, o ha tenido cualquier tipo de problema y no puede atenderle en condiciones. Entonces, tenemos que pensar dos cosas. Una de ellas, ¿qué necesidades tenemos? Si con un centro de día lo podemos cubrir, que para eso, según ha comentado mi compañero, puede haber centros sociales, puede haber asistencia, puede haber otro tipo de soluciones que se pueden dar, ¿vale? Para liberar al cuidador principal de esa persona, que está en casa, que está todo el día con ella, puede haber otras soluciones. Y otra es cuando tenemos a nuestro padre o a su familiar que no puede, que no somos capaces de atenderlo, que yo creo que es el gran problema que tenemos en estos pueblos. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta de que una residencia hoy en día tiene que ser viable. Me explico. Si ese centro de día se gasta 1 millón, se gasta lo que tenga que gastar para hacerle, si no es viable va a estar abierto 1 año, va a estar abierto 2 años, no va a estar más, porque la persona que se quede con él, por lo menos no tiene que perder dinero. O sea, yo no digo de hacerse rico, pero hay que cubrir gastos. Nosotros hoy en día estamos haciendo un proyecto para una residencia en Villarruz, haciendo otra residencia en Villarruz, en Valencia, hemos hecho una residencia en Villahoz, de la cual solo hemos hecho un centro de día, falta el centro de noche, y a día de hoy está cerrado. O sea, nadie quiere gestionar un centro de día. ¿Por qué? Porque los servicios de un centro de día, si está bien gestionado, son prácticamente los mismos que una residencia. Sus conductores, sus cocineros, gente que cuida a la gente, todos los gastos, no es que sean parecidos, pero casi. Entonces, un centro de día, una residencia tiene que ser viable. Nosotros tenemos que ser conscientes, si no, siempre va a fracasar. En Villahoz hemos hecho una residencia, hemos construido otro día y no hay nadie que se quiera quedar con él. Entonces, tenemos que ser claros. O sea, al final, yo creo que un pueblo como Huerta tiene que tender a hacer una residencia, que es realmente lo que realmente nos quita los problemas que podamos tener en casa. Esa es mi opinión. Yo en Huerta Rey veo viable la residencia. Yo en Montoya tengo 25 plazas de noche y 25 plazas de centro de día. Entonces, lo que hacemos es... Sí, perdón. En Montoya al final yo tengo una residencia que tiene 23 plazas de noche, 25 plazas de noche y 25 dentro de día. Entonces, lo que hacemos es, la gente, aprovechamos la gente que tenemos trabajando en la residencia, ¿vale?, para dar servicios al centro de día. ¿Me he explicado? Es la única manera de que esto sea viable. O sea, un centro de día por sí solo es totalmente inviable, nadie va a venir a gestionarla. Y luego hay otra cosa que tenemos que ver clara. Las empresas lo que buscan es dinero, las empresas lo que buscan es viabilidad. Yo estoy convencido, y lo he discutido mucho con José, de que no creo que haya nadie que venga a Huerta a poner 2,5 millones que cuesta hacer una residencia. Porque no, porque para invertir dinero aquí en Huerta del Rey, lo invierte en Burgos, lo invierte en Soria, lo invierte donde hay gente. Porque aquí no nos vamos a engañar. Ahora la pirámide está así, pero dentro de unos años, según vayan pasando los años, va a haber cada vez menos gente mayor. La gente se va muriendo y al final una residencia, una inversión de esas características hay que hacerla viable y es a largo plazo. Sí, porque yo creo que una inversión de 2,5 millones, 3 millones de euros, que los estados que tienen que tener una habilidad pues, de 20, 30 años, para que la gente pueda recuperar. Eso es lo que van buscando las empresas. Entonces, ahí me parece muy claro. Sí, yo digo que yo estoy convencido de que en Huerta del Rey solamente hay una residencia, pero la inversión, mi opinión es que la tiene que hacer el ayuntamiento. Vale, eso te iba a preguntar yo. ¿Si haría el ayuntamiento y es rentable? Si la haría el ayuntamiento, ¿es rentable la residencia? Es mi pregunta. Lo que sí te digo es que la mejor obra que puede hacer cualquier ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Huerta del Rey, es hacer una residencia. Por supuesto que en la calle están bien, que en las piscinas están bien, que los centros están bien, pero al final en estos pueblos nuestros la gente es muy mayor. Y es la mejor obra que podemos hacer. Vosotros tened en cuenta de que en Montoya es mucho más pequeño que Huerta y la residencia es viable. Una pregunta. A mí, todas las que he visitado me dicen que como mínimo tiene que haber 45 personas. ¿Es así o no es así?
Es así lo que digo, nosotros ya tenemos aproximadamente 50 y partimos entre residencia y centro de día. Entonces lo que hacemos es aprovechar servicios de la residencia para dar servicios al centro de día. Entonces estamos en esos números. ¿Y en cuánto se puede poner una residencia? Pues esa es otra, porque ahora están aprobando ahora la ley y ahora nos hacen aplicar unos parámetros de habitaciones y de unidades de convivencia. O sea, lo que antes costaba una residencia costaba 2 millones de euros, ahora hay 3. Esa es la siguiente, ¿vale? Hace poco ha entrado, de hecho nos ha pillado ahora en la residencia que estamos proyectando en Villalba, nos ha pillado en medio la nueva reglamentación y las habitaciones tienen que ser de 20 metros, tienen que tener sus unidades de convivencia, tienen que tener sus salones, bueno, la reglamentación hay que cumplirla, eso está claro. Y luego hay otra cosa que sí quería decir, y es que al final estamos en unos pueblos, ¿vale?, en el que tenemos mucha dificultad en encontrar mano de obra, mucha. Y además es que lo triste de todo esto, que es al final lo que es la despoblación, y todo el mundo habla de despoblación, es que nosotros para traer aquí a un fisio a la residencia, no solamente tenemos que pagar lo que cobran Burgos o en Soria, sino que tenemos que pagarle más porque si no, no viene. Entonces, tienen que tener en cuenta que no se hace ni caso de que la fiscalidad de nuestros pueblos tiene que ser totalmente diferenciada. Yo no quiero pagar los impuestos que en Burgos o en Soria, pero tampoco quiero que me cueste más una persona, si la cojo a trabajar aquí en Huerta del Rey o en Villa del Pinar, que en Burgos o en Soria. Entonces, las empresas que van buscando rentabilidad, al final lo montan donde hay gente y donde no tienen problemas de mano de obra. Eso es así. Quería puntualizar lo que ha dicho Paco. Es verdad, las normativas ahora en la construcción de las nuevas residencias lo que hacen es encarecer la construcción, porque habitaciones más grandes, unidades de convivencia, el modelo de la macroresidencia ha desaparecido. Ahora la unidad de convivencia son módulos de 16 personas, con su espacio común, con habitaciones, como ha dicho Paco, mucho más grandes. Por eso, en el caso de construir una residencia, hay que hacer un estudio muy minucioso y muy pensado del número de plazas del que quiero tener la residencia. No igual emocionarnos, venirnos arriba y decir, bueno, 80 por si acaso. O sea, porque es una inversión muy potente, es una inversión que, como ha dicho Paco, el retorno es a largo plazo. Y luego, bueno, entiendo yo que aquí en Huerta del Rey las arcas municipales pues tendrán lo que tendrán, en el caso de plantearse una inversión tan potente como la de una residencia, ¿vale? O sea que sí que es verdad que cada vez las normativas son más exigentes, pero me parece bien porque a lo que miran es a la calidad de vida de los residentes, a evitar el hacinamiento que podía haber en las residencias de hace 30, 40 años y un poco a dignificar pues, los espacios y la vida de las personas en las residencias. Una cosa, Paco, y si empezásemos con una unidad de convivencia de 17 personas, ¿podría ser rentable? Lo que es claro es que hay que ser realistas. Entonces, yo a la hora de plantear una residencia haría la residencia completa, empezaría a lo mejor, vale, por ejemplo, día y una unidad de convivencia, lo que pueda ser viable, pero no somos, vamos, yo soy totalmente consciente de que un centro de día en Huerta del Rey es totalmente inviable. O sea, no hay nadie que lo gestione. Me está pasando en el que hemos hecho Villaoz, que lo hemos acabado hace 2 años y no hay nadie que lo quiera. Porque los gastos superan los ingresos. Podemos tener en cuenta que un centro de día a lo mejor tiene los gastos anuales pues igual entre 120 y 140.000 euros de gastos, ¿vale? De esos el 70% es gasto de personal. Ya no te digo de alquileres, luego de licencias, luego de luz y lo que haga falta, pero esos gastos son reales, ¿vale? Entonces, con un centro de día que al final va a ir 15 personas, aunque cobres 700 euros al mes, haz de cuentas, no llega a lo mismo. Entonces, hay que ser realistas. O sea, yo sé que una residencia cuesta muchísimo dinero, pero yo creo que estoy totalmente convencido de que en Puerto del Rey hay que hacer una residencia, no un centro de día. ¿Y por qué modelo podríamos empezar? Se empieza haciendo un proyecto completo a residencia. No, pero aparte, sin empezar todavía con la residencia, ¿qué modelo podríamos hacer para que no sea centro de día? Yo no sé, te he dicho antes que yo creo que nadie va a venir aquí a emitir 3 millones de euros, ¿vale? Nadie, por mucho que le traigas el terreno, vamos, te digo que ojalá, o sea, ojalá alguien a un potente, y la gente lo que hace es
Las gestoras, las grandes empresas que llevan 5 o 10 residencias, lo que hacen es van a concursos, porque sí que es cierto que al final es una misión muy fuerte, y luego el ayuntamiento tiene que sacar un pliego para gestionarla. Entonces, al final, es todo peligro, Yo no quiero criticar a nadie, mucho menos, pero hay que tener cuidado, porque las empresas, la única manera de que una residencia funcione es que el que lo gestiona no quiera ganar el último euro. ¿Me he explicado? O sea, si viene una empresa que tiene una serie de residencias, cumple la normativa, cumple los ratios, cumple tal, no es me explico. Yo, y no es porque no quiero decir nada, pero sí que es cierto que en la residencia autorial hay una lista de espera de 8 personas, 10 personas desde que empezamos, ¿vale? Y eso yo creo que es buena señal. Eso creo que es, sobre todo, porque es una residencia pequeñita, es una residencia de pueblo, ¿vale? Y sí que es muy bueno que la gente que vaya a una residencia esté con las personas que han ido a la escuela. ¿Me he explicado? A unas personas les llevas aquí a Burgos o a donde sea, y bien, estarán muy atendidos y todo lo que quieras, pero al final el ambiente que se crea es totalmente diferente. Es más, hay gente que está bastante válida, que está con el fisio, con la terapeuta, con el bienestar, y a las 12 de la mañana, a la 1 o a las 2 de la mediodía, coge y se va a abrir a su casa, abre las puertas, abre las ventanas. Eso es fundamental, eso es calidad de vida. Por eso, un pueblo como Huerta del Rey, que es la capital de nuestros pueblos, yo creo que, vamos, es totalmente viable. El problema es quién hace la inversión, dónde sacan perras. Ese es el gran problema que tienen aquí los Sí, a ver, yo corroboro totalmente lo de Paco, o sea, nada que ver cuando hice la visita contigo a la residencia de Tardajos, que era, la gente iba ya, vamos, en silla de ruedas casi catatónicos, no se podía mover, a ver a la gente de Notoria, que estaban con los de la aldea, con los que han ido al colegio, que era una historia totalmente diferente. Por supuesto, aquí el tema es que la inversión la tiene que hacer el ayuntamiento, pero tenemos que ser todos conscientes de que se va a invertir igual 3 millones de euros y no los va a recuperar en 20 años ni en 100. O sea, el alquiler que vas a cobrar por esa gestión, que pueden ser 600.000 euros, para ver si encuentras una persona que te lo gestione. O sea, la recuperación es nula. Y por eso tenemos que ser todos muy conscientes. No nos estamos negando a hacer la residencia, pero claro, no tenemos esos recursos tampoco, habría que pedir ese dinero y pagarlo a muchos años. Y en eso estamos. Si al final todos decimos que hay que hacer la residencia, pues igual se hace la residencia, pero que seamos muy conscientes, pues eso, la inversión para el ayuntamiento también es nefasta. Eso sí, vamos a dar un servicio y es lo que quiere y nos vamos a gastar el dinero en eso en vez de hacer una calle. Estamos de acuerdo. Pero bueno, que sea consciente totalmente la gente que si haces una inversión de 3 millones, pues no les vas a recuperar nunca. O sea, como mucho... Las pérdidas de 12.500 euros al mes. Pues eso, con pérdidas de 12.500 euros al mes o eso, ¿que Huerta se lo puede permitir? Pues igual sí, que no nos estamos diciendo que no, pero bueno, que tenemos que ser todos un poco conscientes de ello, de la gran inversión que hay que hacer para que sea el promotor el ayuntamiento, luego lo saca a licitación, llegue una empresa, esa empresa tiene que ganar dinero, no se paga igual, Pablo lo sabe, con una plaza en Madrid o en Burgos Capital que lo que vas a cobrar con una plaza en el medio rural, y por eso no vas a poder sacarla por una licitación alta. No te van a dar a nadie 5.000 euros al mes por llevar una residencia, no sé si lo suyo es de 40 plazas o 60 para que sea también viable, porque no es empezar con una de 16. Si necesitas un médico, una enfermera y un personal y lo necesitas igual para 16 que para 40, pues es que yo veo que mínimo tiene que ser de 40 personas, por ejemplo. Sí, los ratios estamos ahí en esos 40-50 personas, que sean entre 110 y residencias, tenemos algo de cara a la reglamentación, cada día exige más y cada día los espacios. Es lo que os digo, una residencia, nosotros empezamos a hacer la residencia esta de Villalba de Duero y lo que iba a ser 2 millones de euros ya estamos en 3. Entonces al final, con lo que ahora nos exigen, pues caen más. ¿Y cuánto pagaba la residencia? Pues depende de la capacidad de cómo esté políticamente cada persona, pero calculate que aquí en la nuestra yo obtiene desde 1.300 a 1.800. Vale, pero eso también tiene que ser. Sí, es una cosa que tiene que gestionar el ayuntamiento. A ver, yo sé que todo cuesta mucho dinero y que al final todo lo que se hace en un pueblo está bien hecho, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que en estos pueblos nosotros, que somos mayores, que al final ahí acabamos todos. Ahí acabamos todos. Y os digo una cosa. La gente me llama con verdadera angustia. ¿Por qué? Porque la gente
gente cuando mete a su padre en una residencia, en su madre, es porque no puede cuidarle, por el lado de los dos, porque no puede cuidarle, o sea, no puede con él. Y le genera una angustia que, bueno, tremenda. Entonces, yo diría, pues igual, está muy bien, todo lo que se haga está muy bien, pero al final tenemos que cubrir las necesidades. Y todos acabamos ahí. Todos. El centro de día es una cosa compatible para que la gente llegue a la residencia. Ya, pero el problema que dicen ellos de gente para trabajar es real, es muy real, y en los pueblos más. Porque claro, has dicho una cantidad, has dicho, bueno, aunque cobres 700 euros, es que la realidad es que una persona que trabaja en una residencia, el sueldo de una persona que trabaja en una residencia no es mucho más allá. Y el esfuerzo físico que hace es muy barato. Entonces, claro, es que hablamos de una residencia, claro, todos acabamos allí, ya, pero la persona que trabaja en una residencia, el sueldo que tiene no es muy elevado. Y trabajar en un pueblo, efectivamente, un fisioterapeuta que se saca de una carrera, no es lo mismo trabajar en Ondoria que trabajar en Soria. No tiene nada que ver. Es un problema real, el de la gente que vaya a venir a trabajar. Claro que se dan puesto de trabajo a las mujeres, por suerte. Es casualidad que los trabajos más chungos los tengan que llevar las mujeres. Pero es que no es fácil que se venga a trabajar una persona a una residencia. O sea, claro que todos van a acabar aquí, no lo sé. Pero el caso es que el trabajo de la residencia no es fácil. Claro, pero es que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Una gerocultora cobrando entre 1.300 y 1.500 euros. Es una gerocultora, a lo mejor las nuevas normativas ya no puede ser gerocultora, y tiene que ser enfermería. No lo sé, no lo sé. Pero llegará un momento en que probablemente tengan que ser auxiliares de enfermería. Y ahora es complicado. Ahora puedes ser gerocultora, claro que puedes ser gerocultora. Pero es complicado o no, es muy complicado encontrarlo hasta para un agosto en casa, pues que el trabajo es físico, es muchísimo menor, pues imagínate para una residencia. Pero sobre todo sabes lo que es triste realmente, que cualquier negocio que se monte en esta zona nuestra tenga que pagar mucho más dinero a una persona que puede usar capital o usar capital. Eso es lo que no entienden los pueblos, es la despoblación, no es nada más. O sea, eso es lo que no entiendo. O sea, yo no digo que una gerocultora esté bien pagada, seguramente en vez de 1.500 tenía que cobrar 2.000, perfecto, si me parece bien. ¿Vale? Pero si cobra 2.000 aquí, tendrá que cobrar 2.000 euros, no tenga que cobrar aquí 2.500 para poder cubrir esa plaza, porque si no va a pagar más no viene, eso es lo triste. Eso es lo triste. Pero es que esto es lo que te demanda, y es normal, ¿no? Yo también lo haría. Si un esfuerzo físico me supone, y encima me supone desplazamiento, pues evidentemente yo como persona me voy a ir a un sitio donde me cueste menos el desplazamiento, porque el trabajo va a ser el mismo, ¿no? Es algo bastante evidente. Pero al final vamos a lo de siempre, tanto un centro de día como una residencia tiene que ser viable, si no es... Claro, pero al final es algo que hay que tener en cuenta. Sí, claro. Claro, o sea, que claro que una residencia es perfecta, maravillosa, estupenda, yo la quiero y cuando sea mayor quiero que me cuide a alguien estupendamente, maravillosamente, y claro, pero el problema es de dónde vamos a sacar a esa gente. Yo invierto, propongo 3 millones de euros, 45 plazas, todo estupendísimo, vale, ¿y quién va a ir a limpiar el mundo? Pues siempre ha habido ya hay, la verdad. Pero yo estoy diciendo que no, es que la realidad es que no. Para inyectar y para curar. Sí, a ver, lo va a ver. Y el tema es también que... El problema es que las normativas cada vez son más estrictas, sobre todo en centros de día y en residencias, lo que os he comentado antes. O sea, ya los perfiles profesionales tienen que tener una titulación. No me sirve que sea fulanita que me va a querer y me va a cuidar con mucho cariño y mucho amor, pero si no tiene la titulación no puede ejercer. Vale. Sí que es verdad, os digo que se plantean excepcionalidades en áreas rurales y se está trabajando, pero se está trabajando también porque no haya tantas pegas para los permisos de trabajo con la gente migrante, que nos guste o no, va a ser el futuro de los cuidados en este país. Por eso, ese va a ser el futuro de los cuidados en este país. Pues, parece que los de aquí nos parece que es un trabajo... Sí, los de mayores muy señoritos. Bueno, sí. Las señoras que van a las casas, que van a eso, a lo que vienen a la residencia, a limpiar y a cuidar de los mayores, lo están haciendo sin ninguna... Pero, a ver, sabemos todos que sigue habiendo trabajos en B, que las personas que están internas en las casas muchas veces no tienen permiso de trabajo. Esa misma persona que te está cuidando de maravilla en tu casa no te puede cuidar en la residencia. Vamos a ver, pues si asuntos sociales las mandan a las casas,
con una preparación podrían ir a la residencia. En vez de ir a las casas, a la Sí. residencia. Vale, pero por ejemplo, el programa Gusto en Casa, es lo que igual no he sabido explicar antes, ¿vale? El programa Gusto en Casa, cualquier persona con permiso de trabajo lo puede desarrollar, ¿vale? Se le da una mínima formación, hay una figura que es una gestora de caso que supervisa a la asistente personal y hace el seguimiento de lo que hace en su casa. Esa misma figura no podría trabajar en una residencia. ¿Por qué? Porque no tiene el título, evidentemente. Por eso, pero por eso todo esto es más complicado. Tendríamos que implicar a educación, tendríamos que implicar al servicio público de empleo, tendríamos que implicar igual rebajar las expectativas o las exigencias de los perfiles profesionales, que podría, por otro lado, te dirían desde Valladolid que va en detrimento de la calidad de los servicios porque no están debidamente formadas para atender a personas. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Pero los que estamos aquí en los pueblos vemos cuál es la realidad. Que si seguimos poniendo la exigencia aquí, la vamos a poner aquí y vamos a tener personas superformadas, pero el problema es que no hay personas, porque vamos a tener una o dos y necesitamos 30. Pero si ahora en las residencias hay gente formada y hay gente que no está formada. Porque hay gente que empieza sin saber nada y les enseñan ahí. No, les enseña, eso luego, sí, pero luego eso son contrataciones que se hacen con un compromiso de formación en el que en un periodo de tiempo esa persona que entra tiene que tener un certificado de profesionalidad. ¿O no? Yo os hablo desde mi experiencia, mucha gente... No, y la de que hagáis aquí también va a ser privada. ¿Puede ser privada o puede ser...? No, pública no. Muy rara vez se conciertan plazas de mayores ya. Ana, Una es pregunta. que lo que estáis planteando, o sea, muchas de las cosas que se están planteando en esta mesa, por desgracia, escapan del poder de decisión que tenemos los trabajadores públicos de Diputación, o incluso si hubiera llegado a venir Javier Arroyo, y eso que tiene un cargo bastante alto en la Junta, porque son decisiones que vienen marcadas desde las leyes que emanan de Madrid o de Valladolid. Bueno, pues yo quiero Y escuchar los trabajadores públicos que estamos aquí, lo único que podemos hacer es aplicar la ley. Es aplicar la ley que ellos nos están marcando, y es lo que están comentando en la mesa, ¿no? Que la ley para la contratación de los trabajadores en los centros de día o en las residencias es muy dura. O sea, tiene que ser personas que tienen una formación muy específica y que está costando mucho encontrarlos. Incluso a las compañeras les están costando, incluso para el servicio de ayuda a domicilio o para el programa Gusto en Casa, que es lo que están diciendo, nos está costando un montón encontrar a personas con la formación y con la disposición a hacer estos trabajos en esta zona. Pues lo que están diciendo es, la ley nos está marcando estas dificultades y los que estamos aquí, los políticos de un ayuntamiento como Huerta de Renta pequeño, o los trabajadores de Diputación que trabajamos en territorio y que conocemos la realidad, no podemos hacer nada para cambiar estas leyes. Lo único que podemos hacer es aplicarlas. Y yo creo que es un poquito lo que estáis intentando transmitir, ¿no? Que escapa de nuestro poder la ley es esa, y lo que podemos hacer es, con esas leyes, ¿qué es lo que podemos hacer en un municipio como este? Que yo muchas veces os lo cuento en los talleres, es que no podemos hacer más porque esas son las herramientas que nos dan. Intentar aplicar lo mejor que podemos en el territorio que tenemos, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que estáis intentando transmitir. Vale, y una cosa. Dura, no es dura. ¿A que tú no llevarías a la guardería a tu hijo a una persona que no tiene ningún tipo de titulación? ¿La llevarías? ¿Cuántas años sí? ¿Sí? No hay ninguna. No hay ninguna. Ahora. No hay ninguna. ¿Por qué tenemos que llevar a los mayores a un sitio y que les cuiden personas que tienen ningún tipo de titulación? Que se preparen. Pues es que es de lo que estamos hablando. Pero ¿Cómo que duras? ¿Cómo que duras las leyes? No son duras, son justas. Porque igual que tú no llevas a tu hijo a ningún sitio en lo que las cuidadoras no
no tengan ningún tipo de titulación, vamos a dejar de llevar a los mayores a un sitio donde no tengan ningún tipo de titulación. Porque ningún auxiliar, que a ti te trata en un hospital, ninguna no tiene ningún tipo de titulación. Pero Sandra, para eso está la preparación, ¿no? Preparándose. Es que de eso estamos hablando. De que no son si te tarda medio año, pues medio año. No, medio año no, ¿cómo que medio año? Otros meses, ¿no? ¿Qué tarde? ¿Cuánto? Sandra. Para ser auxiliar. Es que hay que poner, claro. Sandra. Yo todavía Duras, son justas. bueno, ya me conocéis, yo llevo aquí más de 20 años de trabajadora social y canalizo todas las demandas creo que canalizo todas las demandas. Canalizo todas las demandas, canalizamos en CEAS todas las demandas de la comarca, de residencias. Vamos a dejarlo del centro de día porque sinceramente en 20 años creo que hemos tenido 3 o 4 demandas. Hola. Voy a ser más realista porque es verdad que nosotros tenemos otra idea. En la mesa de Huerta del Rey hace años podíamos tener al año 6 o 7 demandas de residencia al año. A día de hoy tenemos 3 o 4 de residencia al año en Huerta del Rey. ¿Vale? Esas personas cuando nos piden residencia son personas, como bien ha dicho que ya no, los cuidadores ya han pasado por muchos recursos, ya no pueden cuidar a su familiar y están en grados 2 de dependencia o grados 3 de dependencia. Y es en el punto en el que ya se han quemado todos los recursos anteriores del agosto en casa, del domicilio, de la asistencia. Una persona que en tu pueblo puede ir por la mañana a abrir las ventanas de su casa, se queda en su casa. Porque donde queremos estar es en casa. En casa, con un ayuda a domicilio, con un agosto en casa, con un vecino que me venga a ver. No necesito una residencia, ir a abrir las ventanas por la mañana o ir a pasar el fin de semana. Me quedo en mi casa con apoyos. Cuando ya estoy muy mal, desgraciadamente me tengo que ir a una residencia. Entonces, cuando ya está muy mal, hay otro problema en Huerta, en esta comarca, y es que estamos muy dotados de residencia cerca de aquí. Tenemos 2 residencias potentes en Peñaranda, una en Caleruega, 3 o 4 en Aranda, que a nuestro es triste, claro, mejor si la tuviésemos en el pueblo. Pero si al final nuestro familiar está en un grado 2, un grado 3, que no eso, pues al final es que el señor de Arandilla va a ir a Peñaranda, el de Peñalba le da igual casi llevarle a Peñaranda que llevarle a Huerta. Y en Huerta, iba a decir capital, en Huerta, sois 4 o 5 las personas que pedís residencia al año, o 3. ¿En qué año? ¿O 4? En un año, al año, 3. Y esas 3 personas, vamos a ser realistas, esas 3 personas, desgraciadamente, en 2 o 3 años, fallecen. O sea, tenemos que mirar datos. El pueblo es pequeño. Una unidad de convivencia de 16 plazas, ojalá esto se hubiese planteado hace 15 años. Ese es el tiempo, que si esta reunión esto hubiese sido hace 15 años, nosotras siempre hemos dicho que una pequeña residencia en Huerta ya hubiese estado llena. Pero acordaros que la residencia de Caleruega estaba medio vacía. Y luego, perdonad, pero lo triste, lo real, válidos 1.300, grado 2 1.600, grado 3 1.900. Y ahora pensar en las pensiones que tenéis. A ver, buenos días. Y una pregunta, Paco, y esto. Si haría una inversión de 3 millones de euros, el que alquilase la residencia, ¿cuánto puede aportar al año al pueblo? Sí, siempre creo que tiene que aportar, por supuesto que sí, al final 5.000, de 5 millones lo que está pasando. Sí, perdón, que sí, que alguien que, vamos a ver, yo os entiendo y al final estamos hablando de cosas que sí que es cierto de que no podemos trasladarle al ayuntamiento problemas que no está capacitado para resolver, me explico.
El ayuntamiento lo que tiene que decir es si hace un centro de día o hace una residencia, ¿vale? Luego tiene que sacar un concurso y vendrá una empresa, ¿vale?, que se encargará de gestionarla. Y esa empresa se ocupará de coger gente que tenga su título o deja de tener su título. Ese problema no se puede instalar al ayuntamiento. No, pero es un problema que va a existir. Yo te digo que al final tiene que ser la empresa que se quede a Es que gestionar. hay gente que lo está colaborando y Sí, claro, todos lo sufrimos. Pero que digo que a día de hoy... ese problema es real y que cuesta 1.300 euros la plaza también es real. Claro. Bueno, pues ese problema también tenemos que hablar de ese problema para que la gente sea consciente. Que pues pero al que cobra 800 también exactamente, también le pueden subvencionar lo que no tenga, porque así no, al que coge una pensión de 800 no le van a dejar en la calle. ¿Quién te lo va a subvencionar? Pues la de quien sea, la junta, A ver, buenos días a todos. No he intervenido hasta ahora, pero la verdad es que está siendo apasionante, ¿no? Sandra, ha hecho un diagnóstico, lo has clavado. Para abordar el proyecto, lo primero que hay que hacer, lógicamente, es analizar los datos de la Cámara y saber realmente cuál es la demanda de las necesidades. Estábamos hablando, preguntaba el alcalde, un modo de convivencia, 40 plazas. Eso es lo primero que hay que diagnosticar. ¿Cuáles serían las necesidades reales? Y de luego, a partir de ahí, cuestiones que están saliendo aquí y estamos dando vueltas a la sostenibilidad económica y la sostenibilidad operativa. En la sostenibilidad operativa, los recursos humanos, que hay que dotar al recurso para que eso funcione, que tiene todo su complejidad. La sostenibilidad económica va a venir sobre todo con incrementar el coste de la plaza. O sea, si al operador le va a costar más porque tiene que pagar más salario a los trabajadores, porque quiere que estén dignificados, comentaba ahí también uno de los asistentes, ¿no?, que está un salario muy poco reconocido, para fidelizar a esa persona lo hay que pagarlo más, no lo va a pagar el ayuntamiento, lo va a pagar el beneficiario, ¿no?, el usuario residente. Todo eso carece. Si la demanda es lo que está expresando el CEAS, yo creo que esto exige una profundísima reflexión. O sea, abordar una inversión de 3 millones de euros con ese volumen de demandas me parece un poco atrevido. Es mi opinión, es mi opinión. Y la solución, que lógicamente, del ayuntamiento tiene que venir con la garantía de que un operador va a tener oportunidad de ganar dinero, si no, no va a venir. Y lo que no puede ocurrir es lo que comentaba también Paco, es decir, experiencias que hay en municipios y en localidades de Burgos que están ya contrastadas, que no se hizo este diagnóstico. No se hizo. ¿Por qué tiene que ser la residencia de 3 millones de euros? No, es lo que, yo no lo digo, pero los costes, yo creo que han hablado de que ha habido visitas, han hecho ya un poquito análisis de experiencias en otros espacios con ocupaciones de 60, 70 personas. No, a mí no me descuadra, no me descuadra la cuantía, no me cuantía. Sí, un momento. Bueno, dando un poquito de vueltas a todas estas cosas y pensando estos días, bueno, yo soy Arturo, me conocéis toda la gente aquí. En primer lugar, agradeceros esta iniciativa, que ya se hizo un proyecto de un centro de día con la anterior legislatura y se paró en la antigua Casa del Médico. Yo como industrial y como empresario agradecer esta iniciativa porque por fin van a tener trabajo las mujeres de nuestros trabajadores y se las va a formar, lo que ha hecho Paco. O sea, la persona que se quede o el gestor con la residencia, él se encargará de encontrar gente en el pueblo, que la hay, y hay gente y mujeres que digamos lo que digamos, pero el perfil de trabajador o trabajadora va a ser en este caso más trabajadoras. Yo tengo a mi madre en una residencia desde hace año y medio. No es de miedo ir a una residencia. Mi madre está encantada. Mi madre estaba sola. Yo la iba a ver todos los días, las vecinas la iban a ver todos los días, pero ahora juega las cartas, charla con la vecina, reza el rosario todos los días, tiene misa todos los días. Eso tenéis una residencia. O sea, ¿por qué hay que esperar al grado 3, que dice Adeli, para ir a una residencia? Hay mucha gente que vive sola en el pueblo y que está sola en casa. ¿Por qué no puede ir a la residencia con 70 años? Entonces, no es de miedo, en mi opinión, a construir la residencia. Y la legislatura o
corporación que entre después de vosotros sabrá que tiene que pagar un recibo de 10.000 euros al mes. Y lo sabemos todos los vecinos. No os dé miedo. Y no os dé miedo a vosotros, los mayores, si no tenéis dinero para pagarla, hay otro plan para pagar vuestra cuota. Y eso se hace en la residencia de mi madre. Es una fundación que se ha creado. Entonces, hay gente que tiene poca pensión pero tiene patrimonio. Entonces, ese patrimonio que tiene esa gente se puede incorporar a la residencia. En este caso, el propietario, que es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, cuando fallezca esa persona, desgraciadamente va a fallecer, ese patrimonio, ese ayuntamiento puede venderlo y ese dinero puede repercutir en la residencia. ¿Qué tendríamos? Más hogares en el pueblo más baratos, más casas más baratas, y las trabajadoras podrían vivir en esas casas. Hemos cerrado el círculo. A ver, yo he llegado un poco tarde, soy Ángela. Según he llegado, estaba oyendo a Adeli hablar de la poca demanda de gente que hay de las residencias y de que son gente con poca esperanza de vida, digamos, porque ya están muy deteriorados y ya son como que habría poca demanda de la residencia. Pero yo creo que además de la gente que demanda la residencia en Huerta, hay mucha gente en Huerta. Mira la población que tenemos durante el año en temporada baja y la que tenemos en temporada alta. Y hay mucha gente, como es el caso de mi padre, que él ha vivido en Madrid, vive en Madrid toda la vida, pero a la hora de tener que ir a una residencia, en Madrid están sobresaturadas, una exageración, y creo que no es mal la cosa que además de haber usuarios de Huerta, haya usuarios de los que son allegados a Huerta y que lo verían como una opción, que también hay mucha gente. Y luego gente que, aparte de los que están en grado 3, que sí, hay pocos que tienen poca esperanza de vida, pero yo también, igual que Arturo, mi padre está en la misma residencia que Arturo y su caso no es exactamente el mismo que todos. Y tiene 74 años y no sé qué esperanza de vida tiene, pero creo que también son otro tipo de usuarios un poco diferentes y que también pueden... Bueno, yo una cosa ahora que están los dos, aparte de contar de que en Huerta podría haber 20 usuarios, ¿qué me contáis, cualquiera de los dos, de las plazas concertadas de la Junta de Castilla y León? Que os pueden poner 20 plazas, la experiencia. Yo eso puedo decir poco porque nosotros no tenemos ninguna plaza concertada. Nosotros tenemos una lista de espera de entrada de 8 o 10 personas de la misma residencia y no tenemos ninguna experiencia. Con eso no sé ni cómo pagan ni tampoco me preocupa, ¿eh? A ver, vamos a ver, el tema del coste de la residencia. Sí, no sé si costará 2 o 3 millones de euros, pero nosotros tenemos en el estudio de arquitectura 3 residencias actualmente proyectándose y esos son los costes. No vas a bajar de ahí seguro, o sea, eso no vamos a engañarnos, ¿sabes? O sea, eso es, ¿vale? Esos son los costes. El tema que está comentando Arturo lleva razón. O sea, es que tened en cuenta de que al final una residencia es necesidad. O sea, que es que, cuando yo he dicho que acabamos todos ahí, es que ahí acabamos todos. Ahí acabamos todos. O sea, hoy en día no monte discotecas, pero monta residencias que seguramente la gente es muy mayor. Todos somos mayores y ahí acabamos todos. No tengáis miedo, yo siento de que todos estos problemas que comentáis, sobre todo el tema que habéis dicho de los problemas que estaban comentando, del personal, y bueno, pues comenta todos, ¿no? Que eso no es un problema del ayuntamiento, es un problema de la persona que se quede en la gestión. Sí que es cierto de que la obligación del ayuntamiento es no ganar dinero con la residencia, me explico, y buscar un buen gestor, ¿vale? Que es la gestión bien, para que la gente que esté, esa sí que es obligación del ayuntamiento, sacar un concurso en condiciones para que el que se quede con la residencia ofrezca unas calidades a la gente que esté, pues dignas y que esté lo mejor posible. Entonces, ayuntamiento, lo que tenéis que pensar, lo que tenéis que exigir al ayuntamiento es si al final, ya por lo que veo, creo que todos hemos quedado en la conclusión de que un centro de día no es viable, ¿no?
O sea, por lo menos la conclusión que yo me estoy llevando ahora. Tiene la residencia, pero nos dijeron imposible porque si no hay residencia, pues dentro de día. Entonces, sí que es cierto de que al final hay una... No está la residencia, si me dices nuestra primera opción era la residencia. Porque un proyecto mixto no es viable. Sí. A ver, lo que está claro es que todo el tema de una residencia tiene que ser viable. Entonces estamos hablando de a lo mejor hacer un proyecto completo, pero que al final entre la residencia y el centro de vida ya, pues eso, mínimo 40 plazas, 40, 50 plazas. Si no es que nadie la va a gestionar. Ese es el tema. No sé si mis compañeros... De las plazas concertadas, sí. Nosotros sí tenemos plazas concertadas, pero las plazas concertadas son rara avis y no se conciertan antes se concertaban plazas. Ahora ya os he dicho que las políticas de la Junta de Castilla y León y los servicios sociales van por otros derroteros, que priman más los apoyos en el domicilio de la persona, con lo cual la concertación de plazas públicas pues está en stand-by. Los que entran por los que salen, ya está. Una lista de espera y poca cosa más. En cuanto a la plaza privada, mecanismos en los que se incorpore el patrimonio para el cobro de la plaza, pues ahí lo que el ayuntamiento quiere liarse la manta a la cabeza. Luego, el patrimonio es un inmovilizado. Luego lo tienes que hacer líquido. No, luego las cosas no son tan sencillas como parecen sobre el papel. Esa es mi opinión. Sí que es cierto de que la Junta de Castellón lo hace muy bien. Que sí que es cierto que a día de hoy la Junta de Castellón lo hace muy bien, ¿vale? O sea, que hay ayudas, ¿eh? O sea, no solamente depende de la dependencia que tenga cada persona y de la situación personal que tenga cada una, o sea, que la Junta lo trabaja muy bien, ¿vale? Entonces, hay ayudas. No digo que tenga que tener todos los 1.300 o 1.500 o lo que paguen, pero sí con una gran parte. Si llegas a lo que se cobran, pero lo subvencionan. Y una cosa, y para la construcción, A ver, aquí sí que, si me equivoco, las trabajadoras sociales que pilotan más del tema, ¿vale? Para que te den una ayuda va vinculado a un servicio y eso va a funcionar que tú tengas reconocido un grado de dependencia. En función de tus ingresos, el grado 1 está topado hasta una cantidad, el grado 2 hasta otra y el grado 3 hasta otra que ronda los 800, una cosa así. ¿Vale? Y eso es a partir de ahí, si tu plaza de residencia vale 1.900 y tú tienes una pensión no contributiva y los 800 euros, no llega. No te van a subvencionar nunca el 100% de la plaza. Que cobre 900 euros le va a cumplir. Mi cuñado, bueno, un cuñado mío, cobraba 800 euros. Pues si la residencia le cobrase no sé lo que le cobraba, lo demás se lo subvencionaba. ¿Quién fuese? No sé si asuntos sociales, no sé si la Junta, no sé. O sea, o es una plaza pública, en plaza pública sí, en plaza... Residencia no privada. Es que aquí estamos hablando de residencias privadas. No, pero es que la residencia va a ser privada. Es que la residencia, no hay opción a que sea pública. No hay opción de hacer residencia pública. las residencias públicas las hace la Junta. Y la Junta hace años que cerró la construcción. La Junta hace años que cerró la construcción de... Pues por eso veríamos que viniese la Sí, pero a ver, Ana, te voy a comentar. La Junta tiene unos... A ver, la Junta vendrá un día, porque no ha podido venir, pero vendrá. La Junta tiene un tema hay unos puntos negros. Cogen la provincia de Burgos y dicen, puntos negros, Huerta de Rey. Resulta que hay 2 residencias en Peñaranda que sobran 10 plazas. Hay 4 en Caleruega que sobran 15 plazas. Ahí está. Entonces, Huerta no es un punto negro. Punto negro puede ser Lerma, que dice, hay una demanda de otras 40 personas. Entonces, ahí... Sí, pero bueno, el año pasado era el punto negro. Y no hay concierto. Sí, pero bueno, el año pasado estuvo a punto porque era el único punto negro que había en la provincia. Es decir, si en Canicosa hay una residencia, en Quintanar hay una residencia, en Palacios hay una residencia, no es un punto negro. O hay 2, y en Salas hay 2,
entonces la Junta no te va a poner otra residencia, es igual que si aquí hay un ambulatorio en Huerta, nos van a poner otro en Sarte y otro en Ontoria, digo en Coruña. Entonces, esto es lo mismo, esto tendríamos que ir a una residencia, entre comillas, privada, que es, en este caso sería el ayuntamiento la que pondría el dinero, no la que gestionase. Entonces, sabemos todos que tenemos que decir 12.500 euros al mes para cuidar esa residencia. O sea, el ayuntamiento, pues igual, hoy por hoy se lo puede permitir, porque dices, bueno, pues la suerte de Pinos realmente le correspondía a los vecinos, pues lo vamos a invertir en esta residencia, pero lo tenemos que saber todos bien claro, o sea, a la que vamos. Entonces, yo creo que a partir de ahora podemos preparar un equipo, y tanto Javier como Ramiro van a venir, porque tienen nuestras cosas, y ir dando pasos, a ver dónde podemos llegar o qué podemos hacer. Pero vamos a ir dando pasos, porque es que creo que es así. Nosotros, bajo nuestra ignorancia y nuestro atrevimiento, hemos empezado a dar pasos. Sí. ¿Que podemos lograrlo? Bien, Sí. que no. Que nosotros también, como he dicho al principio cuando empezamos, lo veíamos factible, ¿sabes? Y a base de visitas y de la administración y las residencias nos han ido quitando la ilusión. Pero bueno, que como hemos dicho, que no estamos en contra de hacer una residencia ni nos negamos a hacerla y gastar el patrimonio que tiene la Huerta o los gastos que conlleve, ¿vale? Pero también hay que ser conscientes de que lo que no vamos a hacer es gastarnos 1 millón de euros en un centro de día para que esté cerrado, como pasa en muchos pueblos. Pero si nuestra primera opción era una residencia, pero como nos dijeron que imposible. A ver, ya te Nosotros digo. nunca hemos hecho imposible, imposible no hay nada en esta vida. No, y hay otros pueblos con muchos recursos que pueden. Yo, la verdad es que estoy un poco descolocada, porque yo hace tiempo... ¿Arriba? Hasta arriba. Yo hace tiempo que pensé que lo de la residencia estaba. No lo sé. Por otro lado, hablamos de la residencia en Huerta, que hay poca gente. Yo no lo creo así. Yo creo que eso lo marca Alceas, lo marca esta gente que sabe perfectamente en qué situación están los vecinos de Huerta. Pero también hay que pensar que en muy poco tiempo eso puede cambiar totalmente. Se puede duplicar. A ver, todo lo que se inicia requiere un esfuerzo y requiere luchar para conseguirlo. Yo creo que nos merecemos que nuestros ancianos tengan esa residencia, porque nosotros vamos a llegar igual, eso es así. Pero aparte de eso, no sé, yo es que ya hace tiempo familiar me llamó para consultarme si cedía la tierra al ayuntamiento para la residencia como se lo habían pedido. Entonces, si eso estaba, ¿por qué no se ha continuado? Se está continuando, de hecho, los terrenos se compraron, los terrenos, como he dicho al principio, el Ayuntamiento de Huerta no tenía terrenos cuando eso, y lo que hicimos es adquirir unos terrenos, ¿vale? Esos terrenos y ese proyecto de urbanización, no sé si son 5 o 6 mil metros, reservados para una residencia, aparte de 20 viviendas, se está tramitando en la Junta de Castilla y León, eso para sacar adelante y tener por lo menos el terreno para hacerlo, ¿vale? Sí que hablamos de una residencia cuando, como he dicho al principio, hubo un inversor que vino a Huerta, le gustó el pueblo, tenía una residencia de casi 200 en Logroño, tiene otra en Burgos, tenía varias, y estuvo hablando con la Junta para Plazas Concertadas y tiró como que sí que estaba interesado, le dijimos que le regalábamos el terreno, le quitábamos el IBIS y todo. Pero lo que he dicho al principio es que a la vuelta de unos meses, cuando estábamos ya comprando los terrenos y demás, cogió y decidió, vino una gran empresa y le compró todas las residencias. Entonces ya los hijos no querían seguir y se esfumó. Es inversor. Es inversor, es casi imposible, como dice Paco. Y después... Ya, pero es que tú no puedes vender humo. ¿Cómo vas a cerrar si no tienes los terrenos? Si no tienes dónde dejar eso. Los terrenos estaban. No, cuando vino el inversor no. Cuando le estábamos comprando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que cogió ese gestor, pues, al final dijo, le pusieron mucho dinero encima de la mesa para todas las residencias que tenía, los hijos no querían continuar y dijo, lo siento mucho, pero voy a vender todo. Y no sé si... Bueno, a lo que yo iba, no solamente nos vamos a encontrar con el problema de gestionar y hacer la residencia. Tenemos más problemas que habrá que ir solventando, porque tampoco tenemos vivienda para la gente que viene a trabajar aquí. Ese es otro problema. Pero lo que sí hay que luchar por llegar a hacer esa residencia. A ver, y te digo, el proyecto para la urbanización de las viviendas, eso está ahora en la Junta de Castilla y León, o sea, se está dando unos trámites, lo que pasa es que está siendo pues exasperante, lentísimo y demás.
pero, o sea, no se ha parado de intentar sacar esa promoción adelante, o sea, está el espacio para una residencia, está el espacio para las viviendas, pero pues ahí estamos. A nosotros nos surge mucho, aunque no sea el caso, porque no nos vamos a meter en las viviendas, una puntualidad. Ahora mismo, el tema de las viviendas, hay un proyecto de la Junta de la Diputación que quieren hacer viviendas modulares que van a dar un 20% a fondo perdido a todo el mundo que quiera hacerse, menos de 35 años, que quiera hacerse una casa. Por eso a nosotros nos surge mucho tener terrenos urbanos. O sea, esto ha salido ya, no es para Huerta, es para todos los pueblos. El que quiera hacerse una casa tiene un 20% que sea menor de 35 años a fondo perdido. Más intereses muy bajos. Pero bueno, este es otro tema. El tema de eso otro día lo hablamos, lo ponemos en conocimiento de todo el mundo y a ver si por lo menos podemos lograr que los terrenos que tenemos no les hagan urbanos, porque llevamos ya 5 años y esto es desesperante. Pero bueno, poco a poco. El tema de la residencia, perdona, seguiremos luchando, trataremos de hacer, aunque sea un equipo como es el de Montes, a ver si podemos sacarlo adelante. Yo creo que es así. Pero, ¿y no hay fondos desde la comunidad, desde la Junta, desde donde sea, para la construcción de la residencia? Ahora mismo no. Como tal, no. Tienes que gastar. Pero a ver, ¿qué te he dicho yo ahora mismo? Porque Huerta no es un sitio que sea necesario, digamos. Te puedes gastar los planes provinciales, pero que son 90.000 euros al año o algo así, que ya ves tú, para llegar a los 3 millones, pues habrá que pedir un crédito y ya está. Pero vamos, que no lo descartamos en ningún momento, que se pida un crédito, que se haga la residencia y demás. Aunque haya, pues eso, que es como nos dicen las RCAs, que tampoco lo ven tan viable, pero bueno, yo qué sé, se intentará. Yo sí que soy consciente de que el ayuntamiento, tanto Jesús como el alcalde, están dando muchas vueltas con el tema de la residencia, ¿vale? Y claro, lo que tampoco es que, claro, si hay alguien que venga a hacer la residencia en un pueblo, yo siempre he dicho 100 veces esto, de que no va a haber nadie. O sea, aquí tenemos dos caminos, uno de ellos, que los terrenos que está recalificando el ayuntamiento, que llevan un proceso muy largo y más ahora con el tema del urbanismo, esos terrenos habría que cederse a alguien, porque ningún banco te va a dar perras si el terreno no es tuyo. ¿Me he explicado? O sea, sería el siguiente apartado, que en el caso de que viniera alguien a hacer residencia, que yo estoy convencido, y os he dicho muchas veces al alcalde, que no va a venir nadie. O sea, no va a venir nadie. Entonces, tenéis que pensar, pues eso, si al final el Ayuntamiento de Huerta del Rey acomete esta inversión también, que yo sigo pensando y os quiero animar, que no tengáis miedo, que tiréis para adelante. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer hoy en día en Huerta del Rey? Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y bueno, si me intenciono eso, que el Ayuntamiento yo sé que está dando muchas vueltas y desde que empezó yo dando muchos tumbos con esto. Intentando hablarse esperas de que venga algún inversor, que no va a venir, José. Pero bueno, al final... Sí, se pide un crédito y a 20 años se paga. Dejarlo para los 12.000 euros que tenemos que pagar. ¿Se podría barajar también el formato de patronato? Sí, es que habría que hacer una fundación. Sí, crear una fundación y que lo gestione un patronato. Un patronato, y yo estoy seguro que varias empresas, segurísimo, ayudarían a ese patronato a construir la residencia. Ya, creo que lo hemos comentado una vez más, que habría que hacer una fundación, porque el ayuntamiento en sí no puede gestionarlo. Hay varias vías, claro, lo que dice Arturo está perfecto. Creo que el Buró de la Sierra creo que está como él comenta, que es un patronato y al final, bueno, si al final lo que pasa es que sí que es cierto que el ayuntamiento, pues eso le complica la vida, pero bueno, también está para eso, ¿no? Que al final tiene que estar muy encima, porque el problema de la residencia es que no estamos trabajando como hormigones, estamos trabajando con personas, entonces es un poco delicado. La persona que se gestione, bueno, que estamos pensando en esto, las personas que lo gestionan, lo fundamental de una residencia es hacer un buen equipo. O sea, eso es lo más complicado. O sea, llegar a hacer un buen equipo para que cuiden a los abuelos, que hay que valer. O sea, para trabajar en una residencia hay que valer, no todo el mundo valemos para estar atendiendo a un abuelo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de gestionar de hacer una residencia, esa es una más. En Buró de la Sierra creo que está así, se podéis hablar con ellos como llevan. Bueno, lo que está es que, bueno, que no os animéis y que tiréis para adelante, que es lo más importante que se puede hacer en Huerta del Rey. Vale, bueno, pues damos por finalizada la primera reunión.
trataremos de hacer más reuniones y a ver si lo echamos esto para adelante. Vale, muchas gracias por venir. Y otro día ya me daré cuenta de que a las 9 de la mañana no se levanta todo el mundo. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? Yo en un principio dijimos a las 9, quedamos que bien, yo igual lo habría dicho a las 8 o a las 7, pero todo el mundo no madruga. Vale, muchas gracias.